Hola, ¿qué tal? Soy del equipo conformado por Antonio Castro, William Salvador, Jesús Donaldo y Oscar Rivaldo de la Facultad de Medicina de la UAGRO y les vamos a platicar sobre el síndrome de Cushing. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Cushing en reconocimiento al doctor Harvey Cushing que lo descubrió en 1972. El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal el cual incrementa los niveles de cortisol de manera exógena o endógena, exógena por el uso excesivo de glucocorticoides y endógena por la secreción excesiva de de la hormona adrenocorticotrópica o ACTH por la presencia de un tumor hipoficiario. El síndrome de Cushing lo vamos a clasificar en enfermedad de Cushing, en la cual es la más frecuente, se presenta en las mujeres con una proporción de 5:1 de 20 a 40 años. La hipersecreción de ACTH ectópica, en la cual esta tiene una frecuencia de 10% con pacientes de síndrome de Cushing, en la cual se produce mucha ACTH por un tumor que no es de origen hipoficiario, pero que puede dar como resultado una hipercortisolismo grave, en los cuales no presenta datos clásicos de exceso de glucocorticoide. Este es más común en los varones de 40 a 60 años, en los cuales presentan tumores de origen torácico, del cual el 50% tienen carcinoides pulmonar y bronquial. Los tumores suprarrenales causan el 10% de los casos de los síndrome de Cushing. La mayoría de estos pacientes presentan adenomas adrenocorticales que son benignos, son muy poco comunes. Esto se presenta más frecuentemente en las mujeres y causan una secreción autónoma del cortisol. El síndrome de Cushing en la niñez tiene como frecuencia en los adolescentes de ambos sexos. Para entender la etiofisiopatología del síndrome de Cushing debemos conocer su ciclo normal, el cual es el hipotálamo de origen a la CRH que interactúa con la hipófisis anterior que segrega la ACTH y estimula las glándulas suprarrenales que da origen al cortisol y vuelve a repetirse el ciclo. Aquí vamos a dividir la ACTH en dependiente e independiente. En la dependiente hay un tumor presente que estimula la hipófisis y las glándulas suprarrenales y esto causa un incremento de producción de ACTH que produce más cortisol, mientras que la independiente, el tumor no estimula la hipófisis y la glándula suprarrenal, pero genera más cortisol y disminuye la ACTH. Bien, pasamos al cuadro clínico. Encontramos que el paciente presenta una variedad de signos y síntomas, como lo es la obesidad, que afecta principalmente a la cara, y en esta va a haber una acumulación de grasa que se le va a llamar facies de luna o cara de luna. También hay cambios cutáneos, esto debido al exceso de cortisol. Su piel se va a adelgazar y se va a ver como transparente. Va a haber formación fácil de moretones en el 40% de los casos. Va a haber presencia de estrías, típicamente de un color rojo púrpura, deprimidas por debajo de la piel en el 50% de los casos, pero son poco comunes en pacientes de más de 40 años. Va a haber acné por el exceso de glucocorticoide. También va a haber micosis mucocutáneas frecuentes y va a estar acompañada de acné y seborrea. Va a haber hirsutismo. La hipertensión también es un dato clásico del síndrome. Va a haber disfunción gonadal, tendrá también alteraciones del sistema nervioso central y psicológicas, como lo es la ansiedad, la depresión y la concentración inadecuada y mala memoria. Presentará euforia. La mayoría de los pacientes padecen de trastornos del sueño con insomnio. Algunos pacientes sufren de trastornos psicológicos graves, entre ellos depresión grave, psicosis con delirios o alucinaciones, y también paranoia. Algunos pacientes han cometido suicidio. Tendrán debilidad muscular en el 60% de los casos, osteoporosis y cálculos renales. Va a haber sed y poliuria, que se origina por la inhibición de la secreción de vasopresina por glucocorticoides. Tendrán desaceleración del crecimiento. Se va a hacer una exploración física general mediante la observación, la auscultación, la percusión y la palpación. Se le tomarán los signos vitales, se le va a medir y se le va a pesar, lo normal.
También vamos a buscar mediante la palpación el signo de Godet o signo de la fobia. Es el hundimiento sostenido de la piel al hacer presión sobre un punto donde haya un relieve óseo. Por ejemplo, en la cara anterior de la pierna. Se utiliza para buscar edemas. Bueno, continuando con los métodos de diagnóstico y el diagnóstico de certeza, este se basa en la corroboración del hipercortisolismo endógeno por estudios de laboratorio. Uno de estos estudios es la medición de cortisol en orina de 24 horas, que es una técnica de detección inicial precisa y rentable. Otra técnica es suprimiendo el cortisol. Eso se logra mediante la administración durante toda una noche de 1 miligramo de dexametasona como prueba de supresión, ya que por las noches se manifiestan las concentraciones mínimas de cortisol, razón por la cual el incremento de esta hormona en muestra de suero o saliva de medianoche sugiere la presencia del síndrome de Cushing. En muchas ocasiones puede haber un incremento de las concentraciones circulantes del CRH, lo cual significa secreción de esta hormona proveniente de un tumor ectópico y a menudo ACTH, por lo cual utilizamos una resonancia magnética para descartar algún tumor. Se pedirán muestras del seno petroso inferior de ambos lados para detectar ACTH antes y después de administrar CRH, y así diferenciar lesiones de tumores secretores de ACTH ectópico que pudieran tener características clínicas y bioquímicas similares. Para el tratamiento encontramos como más conveniente contra la enfermedad de Cushing la ablación transesfenoidal selectiva, pero esto solamente se realizará cuando el adenoma sea visible en las imágenes por resonancia magnética. En pacientes de mayor edad y ancianos, en los que es menor la importancia de factores como el de crecimiento y fecundidad, a veces se trata con una hipofisectomía parcial o total, si no se identifica un adenoma hipofisiario totalmente definido. En caso de no haber obtenido buenos resultados o que no se haya podido hacer una cirugía para tratar estos tumores hipofisiarios, se aprobó el uso de pasireótido de 600 a 900 microgramos por día por vía subcutánea. Otro medicamento utilizado es el ketoconazol, ya que inhibe eficazmente algunas de las enzimas P450 y aminora la concentración de cortisol en muchos pacientes con enfermedad de Cushing. Este se debe administrar 2 veces al día, de 600 a 1200 miligramos por día. La mifepristona se recomienda ya que bloquea la acción del cortisol en sangre periférica, mientras que la metirapona se puede usar de 2 a 4 gramos al día y ayuda a inhibir la actividad del 11-beta hidroxilasa y normaliza el cortisol plasmático en un 75% de los pacientes. Para el pronóstico, se pueden aparecer complicaciones vasculares dependientes de la hipertensión arterial. Incluso en su forma leve, el síndrome de Cushing no tratado aumenta la mortalidad en 4 veces en comparación con la población general. Tras un tratamiento quirúrgico eficaz, muchos síntomas del síndrome de Cushing, incluida la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ceden o disminuyen a lo largo de 12 meses. Pero durante 5 años se mantiene un riesgo aumentado de muerte por enfermedades cardiovasculares. La resección de adenoma o adenomas corticosuprarrenales lleva a la remisión completa de los síntomas del síndrome de Cushing. Más puede haber una reaparición. La adrenalectomía bilateral en caso de la hiperplasia macronodular o micronodular lleva a la remisión de los síntomas del síndrome de Cushing, pero es necesario un tratamiento de sustitución permanente. En caso de cáncer suprarrenal, el pronóstico depende de la estadificación del cáncer y de la extensión de la cirugía. Bueno, ahora hablaremos sobre un caso clínico del síndrome de Cushing. En este caso se trata de un paciente masculino de 25 años previamente sano que refirió que hace 7 meses comenzó a presentar dolor muscular generalizado, leve, sin predominio de horario, asociado a la debilidad proximal de las extremidades inferiores. Negó ingesta de medicamentos para controlar el dolor. Desde hace 6 meses refirió la presencia de lesiones maculopapulosas
violáceas en todo el cuerpo asociados a caída de cabello, vello frágil, hipertrocrosis a cambio de distribución del vello corporal, taquicardia, visión borrosa, temblor distal, edema en cara y presencia de joroba en la espalda. Desde hace 3 meses refirió la aparición de estrías cutáneas abdominales, color violáceas y abdominales y obesidad abdominal central. Parestesia en los dedos de ambas manos asociados al adelgazamiento de las 4 extremidades y cefalea difusa, sin predominio de horario, que no mejoró con analgésicos. En los antecedentes personales no patológicos no cabe recalcar aquí porque no son de gran importancia para el caso clínico. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que su abuelo paterno fue diabético y sus ambos padres son diabéticos. En la hipertensión arterial sus padres son hipertensos y sobre cardiopatía su tía materna tiene alguna enfermedad sobre estos. En el examen físico, aquí vamos a tomar solamente los datos más importantes, como por ejemplo en la inspección general, donde se dice que hay un ligero edema en cara que impresiona facies de luna llena. En el cuello se observan lesiones maculopapulosas violáceas de aproximadamente 2 milímetros. No se palpan adenopatías cervicales. En los pulmones y tórax hay lesiones maculopapulares purpúricas de 2 a 3 milímetros en tórax anterior. En tórax superior posterior presentan aumento de panículos adiposos a manera de joroba con máculas que confluyen formando otras más grandes, como se puede ver en la imagen. En el abdomen es globoso a expensas de panículo adiposo, con estrías violáceas abundantes, sobre todo en región periumbilical. También hay ruidos hidroaéreos presentes en los 4 cuadrantes abdominales. En la piel y mucosas hay lesiones maculopapulares de 2 a 3 milímetros con tonalidad violácea, no dolorosas, predominante en cuello, tronco y extremidades superiores, con patequias. El vello de las piernas es frágil, abundantes estrías abdominales, violáceas, predominantes en región preumbilical, en cara interna del muslo y hombros. Se observó piel fina. En los pares craneales solamente está alterado el segundo par craneal, donde hay una disminución de campo visual derecho en comparación con el izquierdo, en la prueba de campos visuales de confrontación. Ahora vamos con las interconsultas y estudios realizados. Aquí podemos ver las pruebas de laboratorio que se le realizaron al paciente, donde solamente salen alteradas la ACTH, el cortisol sérico, el Western Green y la glicemia en ayunas. Vamos a ver posteriormente la evolución del paciente. Como vimos anterior en el cuadro pasado, en los laboratorios de ingreso revelan cortisol sérico y ACTH sérica aumentadas y pruebas de difusión tiroidea normales. De ahí se le realizó una biometría hemática de ingreso, química sanguínea, electrocardiograma y la radiografía de tórax, que revelan una leucocitosis con neutrofilia. El resto de los exámenes fueron normales. Después, al tercer día de hospitalización, se repite la biometría hemática que muestra una mejoría de leucocitosis y la neutrofilia. Se decide realizar pruebas diagnósticas de hipercortisolismo, suprimiendo con bajas dosis de dexametasona, lo que mencionaba hace rato mi compañero William en el tratamiento. Se realizó con 1 miligramo a las 11 de la noche y se revisó al siguiente día, lo cual mostró un cortisol sérico elevado que no suprime luego de la dosis. Se procedió a realizar la misma prueba pero con dosis altas de dexametasona, lo cual después de realizarlo mostró un resultado limítrofe para el cortisol sérico, como se puede ver en la tabla 2. Después de eso se decidió realizarle una resonancia magnética cerebral que reveló la presencia de un microadenoma hipoficiario de 6 milímetros en la adenopófisis, como se puede ver en la imagen que está abajo, lo que señala la flechita roja. Después de esto, se decidió trasladarlo al paciente para hacerle una hipofisectomía transfenoidal con el fin de retirar el microadenoma hipoficiario.
Con todo esto logramos concluir que el diagnóstico definitivo es enfermedad de Cushing secundaria a microadenoma hipoficiario ACTH positivo. La bibliografía que usamos fue el libro de Principios de Medicina Interna de Harrison, y para el caso clínico fue un artículo de España. Gracias.